Hola, buenas tardes, alumnos, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Hola, ¿qué tal, maestro? Muy buena tarde. Me da gusto. Muy buenas tardes, Buenas tardes, profe. muy bien, excelente, pues sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde, vamos a continuar con nuestro temario. Pues bueno, la clase pasada pues revisamos parte de generalidades de instrumental quirúrgico, el manejo, y hoy pues vamos a iniciar con revisando los instrumentos básicos. Como personal de enfermería que trabajamos en la CEIE, o que en un futuro vamos a trabajar, debemos de conocer nuestro instrumental, debemos de conocer el set, todos las charolas que contiene cada instrumental. Por ahí no sé si tienen alguna duda con la tarea. Hay una alumna que me pidió por ahí la información, se la voy a compartir. Ahorita en la nochecita se la comparto, por favor. Nada más que he tenido un poco mucho trabajo acá, mucha actividad y no me ha dado tiempo de seleccionar toda la información, pero se le va a compartir. No sé si tengan alguna duda con la tarea con respecto a las chancletas, a los tarjeteros de instrumental que vamos a elaborar. ¿Ya lo empezaron a trabajar? Ya, maestro. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, si tuvieran alguna duda o algo, por favor, pues también me pueden comentar, hacer preguntas en el chat o personalmente, ¿no? Lo importante es conocer cada uno de nosotros. Va a llegar un momento en el diplomado que yo les voy a preguntar, por ejemplo, en la charola, ¿en qué instrumental de los sets que les mandé vienen los separadores Harrington? A ver si alguien ya avanzó con la tarea. ¿En qué charola de instrumental vienen los separadores Harrington? ¿No? A ver, aquí tenemos un mensaje, a ver qué nos dicen por acá. Ah, no, está saludando. O los separadores Divers, ¿no? En una colecistectomía, Correcto, así es, en un instrumental de equipo y vías biliares o un instrumental de colecistectomía, ¿no? En- para eso es la parte importante, esa es la parte importante de conocer, ¿sí? Porque muchas de las veces cuando usted va a estar en selle, la compañera que está en el quirófano va a llegar a preguntarte, ¿no? Compañerita, ¿en qué charola de instrumental viene el separador Sullivan? Sullivan. Ah, en la histerectomía. ¿Tienes Sullivan adicionales? No, no los tengo adicionales. Pues te voy a dar uno de histerectomía, ¿sí? ¿Ok? Y ya le da el de histerectomía. Ya para eso es, porque ustedes tienen que conocer los sets, ¿vale? Pues bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar? Y me confirman si escuchan clara mi voz o tiene o hay interferencia, por favor. todo bien, maestro. Sí, se Ok, escucha bien. muchas gracias. Empezamos entonces. El primer instrumento quirúrgico que vamos a revisar es este. ¿Cómo se llama? A ver, ¿lo conocen? El El lápiz cuchillo electrocauterio. eléctrico, ajá, Bobby. El lápiz de electrocauterio. Así es. Ese es el lápiz de electrocauterio. Este es un instrumento quirúrgico. Su nombre real, es lápiz electroquirúrgico. Pero nosotros lo conocemos como lápiz de electrocauterio, ¿no? ¿Por qué le hemos agregado la palabra electrocauterio? Porque se conecta el equipo cauterio al electrocauterio, ¿no? A la máquina como tal, ¿no? Que le va a proporcionar la energía eléctrica para hacer esas dos funciones. Este lápiz de electrocauterio tiene dos funciones principales. ¿Cuáles? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son Corta, esas dos? corta y hace hemostasia. Correcto, Cauteriza. exacto. Es cauterización y disección. En términos coloquiales, corte. O sea, ¿corte de qué? Sí. Significa pues, cortar un tejido, ¿sí? En términos, la cauterización, pues es hacer hemostasia de un vaso arterial que está sangrando, ahí ¡pum! Se le hace la hemostasia, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Este lápiz de electrocauterio, como lo vemos en pantalla, ¿para qué se utiliza?
Se utiliza corriente eléctrica para coagular y cortar vasos sanguíneos y otros tejidos con fines de hemostasias. También se emplea para disección. Aquí hay una parte también con qué otro nombre se le conoce a este equipo. Se le conoce como el nombre de cauterio monopolar, cuchillo electroquirúrgico, Ajá. electrobisturí y bisturí caliente y electrocauterio. Debemos de conocer también nosotros todos los nombres de dichos instrumentos quirúrgicos con los que vamos a estar trabajando, ¿sí? Debemos de conocer nosotros, ¿vale? Hay una recomendación que nos indica aquí el autor. La punta del lápiz se calienta después de uso prolongado. Cuando no esté en uso, el lápiz debe colocarse en la funda para prevenir quemaduras de los campos o el paciente. Tienen una pequeña fundita, algunos tienen alguna pequeña fundita, otros no. Pero si hubiera hay que tener cuidado nada más, ¿sale? Porque esto únicamente se va a accionar cuando se aprieten los botones, ¿no? Los botones que vemos aquí en pantalla, ¿no? Ahí se ve el amarillo, si usted puede ver, ahí está el amarillo, mire. El amarillo, ese amarillo es cut, que significa corte, viene en inglés, y el otro botoncito azul que está ahí, bien dice coagu, que es coagulación, ¿vale? Que es hemostasia. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otro instrumento que se llama escalpelo armónico. También se le conoce como el nombre de bisturí armónico. ¿Y para qué se utiliza? El escalpelo armónico es un instrumento de presión que conduce energía ultrasónica entre sus mandíbulas para coagular y dividir tejidos por cavitación o a baja temperatura. Este es un instrumento de especialidad, Es un instrumento que muy fino, instrumental fino se le llama, ¿no? Entonces se tiene que dar un cuidado muy especial. Aquí, como información extra, nos agrega de que es posible que se acumule sangre y tejidos en las mandíbulas y deben ser retirados de manera periódica con una esponja húmeda, que en este caso pues sería una gasa. Exacto. ¿Alguien ha utilizado este? ¿Alguien sí lo ha utilizado en sus quirófanos? ¿Lo han Sí, visto por ahí? Sí, ok. sí. Perfecto. Sí, hay que cuidarlo mucho. No se nos debe caer por nada del mundo, se nos debe caer al piso, por nada del mundo. Todo el instrumental fino, todo el instrumental fino es de uso delicado, ¿sí? Entonces es de Sí, uso delicado. sí, profe. Entonces, Ajá. vamos a pasar al siguiente. Aquí está uno muy conocido, ¿no? Las pinzas de mosquito, como las conocemos, ¿no? Pero en sí se Ajá. llaman pinza Halstein. ¿Por qué? Porque está en inglés, ¿sale? Por eso se le llama así. Eh, estas Halston. pinzas, estas pinzas vienen en las charolas de cirugía general, vienen en cirugía general, ¿vale? Ahí es donde se encuentran. Vienen en los equipos de pequeña cirugía, por ahí los van a ver también ahora que estén revisando las bibliografías. Es una pinza hemostática, como lo dice ahí. Ujú. ¿Sí? Se le conoce también como el nombre de pinza mosquito o pinza de Harman, tipo Halstein, ¿sí? Más conocidas como pinza de Halstein. Son pinzas pequeñas, curvas o rectas con puntas finas y estrada horizontal a lo largo de las mandíbulas. Muy parecida a las Kelly, pero ¿cuál es la diferencia? Que estas pinzas son más finas, son más Ok. pequeñas en cuanto a las mandíbulas y las anillas. Las Kelly son más grandes. ¿Cuál es el uso? Se utiliza para ocluir sangrado en heridas pequeñas o superficiales antes de cauterización o ligadura. Se emplean con frecuencia para intervenciones delicadas o pequeñas en sitios confinados, por ejemplo, en cirugías plásticas, pediátricas, cirugías de tiroides de mano. También se utilizan como con protectores de suturas para tomar suturas delicadas de polipropileno en cirugías vasculares. Algo muy importante acá, estas pinzas son mucho más pequeñas que la pinza Kelly, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Ya quedó? ¿Ya? Ah, que la pinza Kelly. Sí, sí, tengo ya. Ya tengo. Gracias, sí. Entonces, las pinzas Kelly, ¿sí? Entonces, estas pinzas no se te puede confundir cuando participes en una cirugía general, no te confundas.
No le vayas a... Sucede mucho cuando uno está en el área quirúrgica y está como instrumentador quirúrgico, como enfermera quirúrgica, muchas veces cuando nos pide Kelly subimos esas pinzas y no, no es así. Por eso es importante conocerlos. Y Pero aquí la están Kelly es más grande, ¿no, profe? las Kelly. Me refería que sí, subimos las mosquito a veces por equivocación. Entonces, no, no debemos subir las mosquito porque las mosquitos no van a ser de utilidad para el cirujano, ¿vale? Pinzas de krill o krile, como se le llama, ¿no? Krill. Esas pinzas de, bueno, realmente se pronuncian como cry, pinzas cry. Son pinzas hemostáticas muy parecidas a las Kelly, muy parecidas, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, vamos a pasar a la Kelly. Aquí está la Kelly, mira. La diferencia es en la mandíbula, mira. Voy a hacer imagen. ¿Te das cuenta? La mandíbula es más fina, más delgada y con estriado en toda la mandíbula. Y ahí se muestra en el círculo, mira. Ahora observa la pinza scry o las crile. Mira, observa la mandíbula es más corta, si te das cuenta. Es más corta. La mandíbula, mira. Tiene estriado en toda la mandíbula, pero la mandíbula es más corta. Y esta, mira, en comparación con las pinzas Kelly, donde la mandíbula es más larga. Esa es la gran diferencia, pero ambas son pinzas hemostáticas. Son pinzas curvas o rectas con estrella horizontal en todo a lo largo de la mandíbula. Hay de dos, ¿eh? Rectas y largas, ¿no? Se utilizan para ocluir sangrado antes de cauterización o ligadura. También pueden emplearse para disección roma o separar planos y tejidos. Para eso lo vamos a utilizar, para separar. Pero se utiliza más para hacer hemostasia. ¿Sale? Aquí hay un dato importante que nos menciona las pinzas de Cray. Curvas son las pinzas más usadas en todas las especialidades. Así es. De hecho, en las tarjeteros que van a ser de instrumental, la mayoría no trae pinzas Krille o pinzas Cray. No, todas traen Kelly. Y siempre las pinzas van a subirse en número par. Nunca vas a tener una pinza en número impar. Nunca. Todas las pinzas van en número par. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sale? Pinzas de Kelly. Pinzas curvas o rectas con estriado horizontal que abarca alrededor de la mitad de las mandíbulas. Su uso es para ocluir sangrado antes de cauterizar o ligar un vaso. Para eso se va a utilizar. Y estas son las más usuales a nivel institucional. Las que más se utilizan son las pinzas, de hecho son las pinzas que más trabajan, ¿sí? Que más trabajan en la cirugía. Muy bien, hazte una pregunta hasta acá. No, maestro, gracias. Perfecto, continuamos. Siguiente instrumento quirúrgico. Pinzas de Rochester Pean. Bueno, estas también son de cirugía general, ¿eh? Todo esto viene en la charola de cirugía general. Y bueno, aquí en la Rochester Pean se le llama así, Rochester Pean. También se le conoce como pinzas de Pean. ¿Por qué? Porque son pinzas curvas o rectas con mandíbulas fuertes y anchas que presentan estriado horizontal en todo lo largo. Muchas veces nos confundimos con esta, con una Kelly. ¿Sí? Bien, muchas veces nos confundimos con estas pinzas Rochester Pean con unas Kelly. Y no es así porque también las tenemos en rectas y en curvas. Estas dos, esta pinza Rochester Pean, que es el nombre real, así como se llama, nada más que nosotros las conocemos como pinza Rochester curva, ¿no? Se utilizan para ligar el cordón umbilical en una cesárea. Cuando estamos en una cesárea, el ginecólogo nos pide dos pinzas Rochester curvas y son estas, las Rochester Pean. ¿Sale? Es para la ligadura. Se utilizan para ocluir vasos sanguíneos grandes y tejidos antes de ligadura, por lo común en una herida profunda o en un tejido masivo. Para eso se van a ocupar. Pero en las cesáreas para eso. Recordemos que el cordón umbilical pues lleva una arteria, lleva una vena gruesa de gran calibre, ¿no?
las pinzas de Carmal. Se parecen, pero la diferencia, también son pinzas hemostáticas, también se le conoce como pinzas hemostáticas de Rochester Carmal, pero son más conocidas como pinzas de Carmal. Mira, observa la mandíbula. ¿Ves el estriado cómo es? Es un estriado longitudinal en la mandíbula, no es un estriado vertical, como las pinzas Rochester Pean. Mira, la Rochester Pean, observa el estriado. ¿Te das cuenta? Es un estriado. Estriado significa las rayitas que tienen ahí. La pinza en la mandíbula, las rayitas. Es vertical si te das cuenta. ¿Sí? En la diferencia con las pinzas de Carmal. Se parecen, pero en el estriado de la mandíbula no nos vamos a dar cuenta. Se utiliza para ocluir vasos sanguíneos grandes y tejidos antes de ligadura, por lo común en una herida profunda o un tejido masivo. Suelen ser pinzas en las que se carga el disector laparoscópico de Kittner, que es donde se va a utilizar, ¿no? En ese tipo de cirugías laparoscópicas, se puede usar ahí. Ahora tenemos la pinza de Mixter. Esta es muy conocida, ¿eh? Estas pinzas se le conocen también, aunque aquí no lo menciona el autor, pero son las famosas pinzas de ángulo. Exacto, son las famosas pinzas de ángulo. Aquí el autor René Nemix, no nos los menciona en su libro, pero también se le conoce como pinzas de ángulo, muy conocidas, ¿eh? Pero tiene otros nombres, las pinzas de la Hay Lower y las pinzas Géminis. Muchos cirujanos en algún momento te van a pedir pinzas Géminis, o incluso cuando tú estés en la selle, puede que venga la enfermera circulante, porque la enfermera circulante va a venir si ya se está realizando la cirugía en el quirófano, ¿no? Compañerita, ¿en qué charola vienen las pinzas Géminis? Chispas, Géminis, 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 Géminis. Ah, sí, en el de vesícula y vías biliares. Ahí viene. Ajá, ok. ¿Adicionales no tienes? No, no tengo, fíjate, pues ni modos. ¿Se tiene que abrir esa charola? Sí, se va a tener que abrir. Sí, se le va a tener que pasar toda la charola a la quirúrgica y ella únicamente va a tomar esas dos pinzas que va a ocupar. Las pinzas de ángulo, ¿sale? Digo, las pinzas de Géminis, pinzas de la Halower o pinzas de Mixter. Para que nosotros que estamos en selle tenemos que conocer bien los nombres, ¿sale? Son pinzas con un ángulo de 45 grados y estrés horizontal a lo largo de las mandíbulas. Se utilizan para prender, separar y ocluir tejido. A menudo se emplean para colocar un nudo o una lazada abajo y alrededor de una estructura tubular, como en un vaso o un conducto, lo cual permite al cirujano sujetar la ligadura, la asa y tirar de ella ambas y alrededor de una estructura, ligar y retraer. Sobre todo esto pasa cuando se hace cuando se hace la cirugía de colecistectomía abierta, la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar enferma. Ahí se forman lo que le llaman internamente el triángulo de Kellogg. El triángulo de Kellogg está compuesto por por tres estructuras, que es la arteria cística, el conducto hepático común y el colédoco, ¿sí? Entonces, ahí, qué es lo que se va a hacer? Pues bueno, con estas pinzas se va a ligar y se va a cortar, ¿sí? Y es donde se va a clampear, se va a cortar y de ahí se va a ligar. Y de ahí se corta, ¿sale? En esa utilización lo vamos a realizar. Como recomendación también en las pinzas de Mixter, nos recomiendan darle un buen uso. No se nos deben de caer al piso. Cuando un instrumento se nos cae al piso por error, por descuido, omisión, cada vez que se nos caiga al piso le restamos vida. Según la referencia bibliográfica dice que cada vez que una pinza se cae al piso le quitamos un año de vida. Un año de vida. Entonces hay que evitarlo. Y llegamos a las pinzas hemostáticas de Apson. También se le conoce como pinzas de tonsilectomía. La podemos ver, mira, son unas pinzas largas, muy largas, si te das cuenta, ¿no? Son pinzas hemostáticas también, finas, curvas o rectas con estriado horizontal a la mitad de las mandíbulas. Las cañas son más largas que en las pinzas de Clay o de Kelly. ¿Para qué se utiliza? Para prender vasos pequeños en una herida profunda o sostener esponjas amigdalinas. También puede emplearse cuando el cirujano solicita un tramo de sutura en unas pinzas. Para eso lo vamos a utilizar. ¿Ok? Denme un minutito, por favor, y continuamos.
Ok, continuamos. Aquí cuando dice para sostener esponjas amigdalinas. Bueno, miren, hay una cirugía, sobre todo esta instrumental viene en los sets de otorrinolaringología, en un set que se llama amigdalectomía. Ahí lo van a ver ustedes, en ese set de amigdalectomía. Y ahí es cuando se van a colocar sobre todo los que son los famosos asas para amígdalas, cuando se va a extraer la amígdala. ¿Sí? La amígdala en los niños o las adenoides, que son instrumentos, que son las estructuras que se van a estirpar, ¿no? Y es ahí, una vez que se estirpan las amígdalas que están en la boca, con esta pinza lo que hace el otorrinolaringólogo, que es el cirujano especialista que hace esta cirugía, va a poner una gasa montada, y lo va a montar con esta pinza hemostática de Apso. Sí, pero la hemostasia la va a hacer con la gasa, ¿vale? Para eso es que se utiliza. Pues bien, tenemos la siguiente estructura. Tijeras de Mayo recta. Bueno, estas tijeras es muy importante identificarlas. Esta no hay pierde, como lo vimos en las evaluaciones, ¿no? En el examen prediagnóstico que se les hizo a los alumnos. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí la diferencia es que estas pinzas, ¿sí? Estas pinzas como tal, tienen la estructura, bueno, tijeras, perdón, es únicamente para cortar material. ¿Cómo qué material? Hilos de sutura, ¿sí? Para cortar lo que es alguna gasa, para cortar algún penrose, para eso lo vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos esas tijeras dándole un mal uso, desafortunadamente, pues estas tijeras van a perder el filo. Me refiero a que, por ejemplo, que quisiéramos cortar un alambre. Con esto no. Si nosotros quisiéramos con la tijera de Mayo recta que vemos en la imagen, nosotros quisiéramos cortar lo que es un tejido. Si quisiéramos cortar un tejido, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que ese tejido no se va a hacer bien el corte, va a quedar como si tuviera, literalmente hablando, de cortado con bordes indefinidos. Entonces, esta tijera es exclusivamente para cortar material. También se le conoce como tijeras de suturas, ¿sí? Y como lo dice ahí, cortar suturas únicamente. Esta tijera viene en presentación mediana, grande, ¿sí? Presentación mediana, grande y corta, ¿sí? Corta, mediana y grande. La que vemos en la imagen es una tijera corta. Mediana, es un poco más grande, y la larga, la tijera larga como tal, esa sí es exclusivamente para tejido. Ahí sí, para cortar, no tejido, no, para cortar los cabos de sutura en cavidad. Por ejemplo, cuando se está haciendo una histerectomía, en una histerectomía abdominal, ahí en la parte inferior, para cortar los cabos de suturas, ahí vamos a utilizar nosotros esta tijera. ¿Sale? Entonces, pero la tijera larga. Ahora continuamos, vamos a ver el siguiente instrumento quirúrgico. Tijera de Mayo curva. Bueno, la diferencia de esta con la otra es aquí el autor nos los maneja de dos maneras. De dos maneras nos lo está manejando el autor. ¿En qué sentido de dos maneras? Porque aquí nos está hablando de las tijeras de Mayo curva, que son tijeras fuertes para tejidos. Se utiliza para separar o aislar tejidos fibrosos. Bueno, en la vida real, estas tijeras de Mayo curva
mayo curva no se utilizan para cortar tejido, como lo menciona ahí. Pero en algunos sets, en algunos instrumentos quirúrgicos, sí vienen así, sí vienen de esa forma. Entonces, si en mi set de instrumental viene la tijera de mayo curva y la tijera de mayo recta, por ende, la tijera para corte de tejido, pues va a ser la tijera de mayo curva para cortar tejido y la recta sería para cortar cabos de sutura. ¿Sale? Entonces, es así como se trabaja. Aquí nos da una precaución el autor. Se inspeccionan las hojas de las tijeras en busca de muescas o melladuras. ¿Sí? Entonces, debemos de tener la tijera que esté bien estructurada. La siguiente se llama tijeras de Metzenbauer curvas y rectas. Esta exclusivamente sí es para cortar tejido. Cortar tejido exclusivamente. También se le conoce como tijeras de disección largas. Está en curva y en recta, ¿eh? Ambas son para tejidos, pero son largas, si te das cuenta, sí. Si te das cuenta, las hojas de esta tijera son muy pequeñas y el cuerpo es muy largo. Si te das cuenta en la estructura, es muy largo. Debemos de que pueden dañar los tejidos, es importante revisar siempre el tornillo de la articulación para asegurarse que esté apretado y no caiga en la herida. Se refiere a eso, al tornillito que se ve ahí, al centro de la tijera. Por eso es muy importante manejarlo de esa manera. ¿Sí? Revisarlo más que nada. Hacer una revisión. ¿Han utilizado estas tijeras? ¿Quiénes sí las han utilizado? ¿Las han visto? ¿Las conocen? Sí, sí, las conozco, maestro. Ok, muy bien. Entonces, hay en rectas y curvas, ¿no? Tijeras para vendajes de Lister. Esta es muy común, esta tijerita. ¿Quién todavía la conserva cuando estudió la licenciatura en enfermería? Cuando estudiamos la licenciatura en enfermería, ¿te acuerdas que nos las pidieron? ¿Alguien la contiene? ¿La conservan o ya no? Es la famosa tijera de botón. También se le conoce como tijera para vendajes, tijera de Lister o tijeras de botón. Todos los estudiantes de enfermería cuando van a prácticas llevan esta tijerita. Porque como su nombre lo dice, es para vendajes. ¿Vendajes de qué? Que para cortar una venda, cuando se vaya a hacer la estructura de un vendaje, colocar de un vendaje compresivo, un vendaje en miembro inferior, se va a utilizar. ¿Sale? Pero únicamente para eso. Y esa es la tijera que debemos utilizar también nosotros en selle. En selle para cortar lo que es nuestro cinta testigo. ¿Por qué? Porque esta tijera en la punta es roma. A utilizar la tijera de botón. Estas no vienen en ningún set, ningún set de instrumental. Se utiliza para cortar apósitos, campos y otros materiales. También se emplea en operaciones de cesárea para abrir el útero sin dañar el producto. Eso ya no se realiza, ya no.
realmente, ¿con qué se hace el corte del útero como tal, del útero? Del útero realmente el corte se va a realizar con mango de bisturí y con tijera de Meixenbau. Con eso se hace el corte del útero. ¿Vale? Siguiente instrumento se llama tijeras para alambre. Esta, sí como su nombre lo dice, exclusivamente también se le conoce como cortadoras de alambre. Estas sí las vamos a utilizar. Sí, estas sí las vamos a utilizar para cortar alambre exclusivamente. Se utiliza para cortar alambres de calibre pequeño y suturas. Son tijeras anguladas con estriado fino en las hojas y una muestra circular en el interior de las hojas. Lo podemos ver, mira, observa la punta de esta tijera, ¿sí? Es angulada la punta y tiene un filo muy severo. ¿Para qué? Para que va a lograr cortar, pues, el alambre. Como precaución, es importante revisar siempre que el tornillo de articulación para asegurarse que esté apretado y no vaya a caer en la herida. Se refiere a esto, mira, este es el tornillo de articulación, ese puntito gris que se ve en el centro ahí. ¿Eh? Siguiente instrumento quirúrgico, mango de bisturí número 3. También se le conoce como mango de escalpelo. Este mango de bisturí número 3 se le inserta, se le coloca las siguientes hojas de bisturí, la hoja de bisturí número 10, 11, 12 y 15. Los mangos de bisturí se usan para sostener diversas hojas y crear un escalpelo. Los escalpelos se emplean para realizar incisiones en la piel. Una precaución, nunca debe tomarse el mango de bisturí de la mano del cirujano, ese se debe colocar de otra forma. Ha ocurrido muchos accidentes a nivel institucional. A nivel institucional ha ocurrido muchos accidentes donde el cirujano para que la enfermera quirúrgica le pase al cirujano el mango de bisturí montado con hoja, tiene que ser hacia la parte de donde lo va a sostener, no por la parte de atrás del mango de bisturí, no por la parte de adelante. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el cirujano siempre se lo quiere regresar con la mano a la enfermera, a quirúrgica, y ahí es donde ha habido los accidentes, porque se lo pasa de frente con la hoja de bisturí. Ocurrió un caso aquí en la capital oaxaqueña, donde yo laboro, lamentablemente, pues la compañera, las hojas de bisturí, quienes las hemos utilizado, tienen un filo impresionante. ¿Ok? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro, lo escuchamos bien. Ok. Y entonces la compañera, en el momento que le pasa, acuérdate que cuando el cirujano está operando, no, muchas de las veces no nos voltea a ver. Está viendo el sitio quirúrgico. Y es ahí donde se lesionó. Le hizo una lesión en el dedo índice. Y pues ya saben, la sangre es escandalosa, ¿no? Pues la compañera pues ya no pudo seguir la cirugía y bueno, se tuvo que buscar otra enfermera para que continuara con la cirugía. Pero ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que esa hoja de bisturí. ¿Sí? Profe, no lo escucho. Sí, sí, lo más grave, ¿sabes qué fue? Que la compañera quiso que le pagaran riesgo de trabajo. Y pues no procedió. Todos sabemos que eso no procede. No procede el riesgo de trabajo. Pues bueno, aparte del riesgo de trabajo, la compañera se va de licencia médica. Hasta nosotros que trabajamos en un hospital, ¿hasta cuántos días nos pueden dar de licencia médica? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Hasta 21 días nada más.
Después de esos 21 días, se refiere a una licencia médica continua, ¿eh? Continua. Y de ahí, ¿qué pasa? Pues te empiezan a descontar de tu quincena. Ahora, si tú eres enfermera quirúrgica, pues no vas a poder trabajar porque usted se va a tener que hacer el lavado quirúrgico de manos, ¿vale? O sea, no va a poder trabajar usted. Entonces lo grave es eso. Y no procedió el accidente de trabajo. Pero por otra parte, el riesgo de adquirir una infección de transmisión parenteral por sangre. Por eso cuando manejen hojas de bisturí hay que tener muchísimo cuidado. El cirujano nunca te debe regresar en tu mano el mango de bisturí con hoja de bisturí. Te lo va a tener que dejar en la parte donde está, entre las rodillas del paciente, literalmente en ese campo, en ese espacio ahí. Inmediatamente que el cirujano lo deje, ¿usted qué va a hacer inmediatamente? Levantar ese mango de bisturí y si es mango del primer tiempo, pasarlo a la zona de retorno en la mesa riñón. Pero si es mango de segundo tiempo, lo vamos a poner en la parte de nuestra mesa de mayo, en nuestra charola con mesa de mayo. ¿Sale? Eso es algo muy importante, alumnos. Pues bueno, siguiente, tenemos el mango de bisturí número 3, largo. Es similar al mango de bisturí que acabamos de ver. Pero aquí hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia es que este instrumental es largo, es más largo que el otro. ¿Y en qué es la diferencia? En la siguiente. Observa el cuerpo, largo, sí, pero lleva las mismas hojas de bisturí. Lleva las mismas hojas de bisturí. La 10, la 11, la 12 y la 15. Y se utiliza para lo mismo, para cortes de precisión dentro de una herida profunda. Esa es la gran diferencia, que esto va a ser en una herida profunda, no en una herida superficial, como el mango 3. Por eso este es más largo. ¿Vale? Mango de bisturí número 7, igual recibe las siguientes hojas, 10, 11, 12 y 15. Es largo también si te das cuenta, pero más fino, mira. Este es para estructuras óseas, ¿sí? Para estructuras óseas, mira. ¿Sí? ¿Sale? A ver, es que se me movió la lámina, espérame un momentito, se movió la lámina. Ah, no, es hacia atrás, me estoy yendo mal. Ahí está, ahí está. En este mango de bisturí que estamos viendo en pantalla, a ver, un momento, no lo encuentro. Oh, creo que era al revés. A ver, un momentito, ¿eh? Se movió, a ver, es hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahí está. Este mango de bisturí se utiliza exclusivamente para hacer incisiones de profundidad, como por ejemplo cuando se va a hacer el corte de la vesícula biliar. Una vez que estés ya listo para hacer el corte, por la profundidad que tiene por lo largo del mango de bisturí, va a poder llegar a cavidad y hacer el corte. Ahí es donde se va a utilizar. Igual no se debe pasarle con la mano al cirujano nosotros al pasárselo al cirujano, tiene que ser con mucha precaución y siempre se lo vamos a pasar por la parte de atrás. ¿Sale? Aquí está, ya llegamos. Ahí está, mira. Si es que se me movió todas las láminas. Ahí está. ¿Sale? Mango de bisturí número 7. Lleva las mismas hojas, como ya lo vimos, ¿no? Cuando se necesita un corte de precisión en un espacio limitado o una herida profunda. ¿Sale? Para eso se va a utilizar. Ahí tenemos la hoja de bisturí número 10. Mira cómo es. Observa la mandíbula de esta hoja. Todo ese estriado, así como se ve, mira. Tiene un filo impresionante, impresionante. Donde te llegues a cortar con esto. Bueno, si está nueva la hoja de bisturí y te llegas a lesionar, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Pues porque
Está nueva, pero cuando ya está utilizada, ahí sí va a pasar algo. Ahí sí va a ser complicado para nosotros. ¿Sí? Entonces, sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado de no lesionarnos. Y se usa para hacer incisiones en la piel, así como lo menciona. ¿Sí? Para hacer incisiones en la piel, para eso se utiliza. Tenemos la hoja de bisturí número 11 con un borde cortante angulado que asciende hasta una punta. Lo podemos ver. Este es diferente, mira. Es diferente. Y sobre todo en la punta hay que tener mucho cuidado en la punta, porque en la punta es peligrosísimo, peligrosísimo. Las más utilizadas en cirugía es la hoja de bisturí número 10 y la hoja número 20 y la hoja 15. Por lo regular, la hoja 11 muy difícil se va a utilizar, pero hay cirujanos que lo utilizan. Muchas de las veces lo utilizan como para hacer una punción, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado. La hoja de bisturí número 12 tampoco no es muy utilizable en cirugía general. También se le conoce como cuchilla de hoz. Igual, mira, la curvatura que tiene un filo impresionante esa pequeña hoz. Entonces, hay cirujanos que en algún momento te lo van a pedir para algún procedimiento específico, si te lo van a pedir. Y hay cirujanos que no lo utilizan, pero en el momento cuando lo vaya a utilizar, hay que tener mucha precaución, ¿vale? Y la hoja número 12 a veces se utiliza en amigdalectomías, en cirugías de glándulas parotídeas, en cetoplastías, en intervenciones de paladar hendido. También puede emplearse para la extracción de cálculos en uréteres y en riñón, que es la ureterolitotomías y pielolitotomías. ¿Sale? Hay una recomendación nuevamente, nunca debe cargarse o descargarse la hoja de bisturí con el mango con los dedos, siempre emplea un portaagujas. Eso es muy importante, no sé si te ha tocado ver a ti enfermeras quirúrgicas que se confían mucho, las enfermeras quirúrgicas. ¿Y qué es lo que hacen? Montan con la mano y desmontan con la mano. Y ahí pues podemos llegar a lastimarnos nosotros mismos. Sí, nos podemos llegar a lastimar, ¿vale? Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a tener, por favor, 2 minutos de receso y continuamos. 2 minutos de receso para tomar agua y continuamos. Gracias, maestro.
Bien, continuamos. Continuamos entonces. Vamos a continuar. La hoja de bisturí número 4. Este es el mango de bisturí número 4. Es el otro mango que se utiliza para cortar a nivel en cirugía general. Es uno de los mangos más utilizados a nivel cirugía general. Es lo que lo utilizan los cirujanos. Y este mango utiliza las hojas número 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Es las que vamos a utilizar. Igual se utiliza para cortar tejidos también. Se utiliza para cortar tejidos. ¿Sí? Entonces se utiliza para cortar tejidos. Su punta es más robusta y recibe las hojas más grandes, con hoja número 20 para realizar una incisión grande o profunda o ambas en tejidos masivos. El mango número 4 lleva la hoja 20, 21, 23, 24, 25. Y nuevamente la recomendación que nunca la debemos montar con la mano. Y esta es la hoja de bisturí número 20, que es la que lleva nuestro mango de bisturí número 4. Igual, si te das cuenta, es muy parecida a la hoja 10, nada más que la diferencia es que es más fina en la mandíbula y en el centro del cuerpo, como lo podemos observar ahí. Es un poquito más. Y pues va en el mango número 4. ¿Sale? Cuando la cirugía termina, cuando estamos haciendo un procedimiento o una cirugía ya terminó, se desmonta con el portaagujas y con el mismo portaagujas, que es lo que vamos a hacer nosotros, igual vamos a desecharlo en el contenedor del RPBI. Nunca lo vamos a hacer con la mano. Nunca lo vamos a hacer con la mano porque tenemos el riesgo de lesionarnos y aparte de adquirir alguna infección, ¿no? Por hoja de bisturí. Entonces lo tenemos que hacer prácticamente con el mismo portaagujas, desechar en el RPBI. Mango de bisturí de Bimber. Este también se le conoce como mango redondo, mango cilíndrico. Es un mango recto de corte redondo con punta esférica que se atornilla dentro del mango, que aprieta la hoja y mantenerla en su sitio, como lo vemos acá. Mira, esto va acá adentro, así. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para, a ver, se movió un poquito, me volvió a mover otra vez. Me salí nuevamente de la diapositiva. Ok, aquí voy. No es muy común este mango de bisturí. ¿Alguien de ustedes lo ha utilizado? El mango de bisturí de Bimber. No. No, no es muy común. Se utiliza cuando se requiere un corte de precisión en un espacio estrecho o cuando se incide una estructura pequeña. Este mango suele usarse en intervenciones de otorrinolaringología, oftalmológicas, de neurocirugía, podológicas y ortopédicas menores. La punta tiene una ranura que recibe la hoja cuando se atornilla con el mango, aprieta la hoja, se dispone de muchas hojas diseñadas para intervenciones específicas. ¿Sale? La pinza de disección de Axon sin dientes. Son muy parecidas a las pinzas de disección, pero estas son de disección de tipo Axon. De tipo Axon. ¿Sí? De tipo Axon. Estos por lo regular, bueno, son pinzas, también se les conoce como pinzas para apósitos de Axon. Las puntas son finas con estriado horizontal para sujetar tejidos delicados. Aquí algo muy importante. Esta es una pinza de Axon sin dientes. La siguiente que vamos a ver, esa sí tiene dientes. Ahí hay que tener mucho cuidado nosotros al momento de utilizarla, sobre todo por los dientitos que tiene, nos podemos lesionar nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos nos podemos lesionar. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipularlas y también al pasarlas al cirujano. Son pinzas de disección finas, muy finas, comparadas con las pinzas de disección normal, ¿no? Por eso estas se llaman pinzas de disección Apson. Apson se llaman, ¿sí? Y pues bueno,
se va a utilizar para tejidos finos al utilizarlo, ¿no? En la que tiene dientes, en la pinza de Axon con dientes, no se nos debe caer al piso. Si se nos cae al piso, es muy probable que va a quedar disfuncional, porque los dientes son una ranura donde embona. Un extremo trae donde va a embonar y el otro extremo trae la punta. Entonces tiene que embonar. Si la punta del diente, literalmente hablando, se llega a doblar o a quebrar, pues esa pinza ya no va a tener solución. Y recuerden que si nosotros estamos en la selle y nosotros desafortunadamente durante nuestra jornada laboral literalmente se nos echa a perder este instrumento, pues vamos a tener que pagarlo. No va a quedar de otra, vamos a pagar. Sí, lo vamos a pagar, entonces hay que evitar eso, cuidar el instrumental. Aquí están las pinzas de disección Axon con dientes. Sí, con dientes. Estas se utilizan para alinear los bordes de una herida durante el engrapado de la piel, sujetar tejidos superficiales, de modo que puedan colocarse suturas adhesivas cutáneas. Para eso lo vamos a utilizar, para tejidas, ¿sí? Para esos tejidos. ¿Sí? Esa es la funcionalidad de estas pinzas de disección Axon con dientes. También se le conoce como pinza de dientes de ratón, por la puntita que traen, ¿no? ¿Sí? Las puntas finas de esta estructura, no, por eso es que se le llama como pinza de ratón. El siguiente instrumento, pinza de disección de Brown Axon. Bueno, estas pinzas son diferentes. También se le conoce como pinzas de disección, pinzas de cocodrilo. ¿Por qué? Por la forma de la mandíbula. Si te das cuenta en la mandíbula, mira, tienen como unos dientitos, ¿no? En la mandíbula ahí. Por eso asemejan como si fueran los colmillos de un cocodrilo. Por eso se le llaman en ese nombre. ¿Sí? Se utilizan para presión de tejidos superficiales, delicados. Se usa con frecuencia en cirugía plástica o de mano. Es un instrumental fino que vamos a utilizar nosotros. Un instrumental muy, muy fino que vamos a utilizar. Por eso es muy importante saber manejarlas correctamente. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, maestra. Perfecto. Las diapositivas se les va a compartir y ahí la recomendación es que ustedes pues le den un repaso para poder aprenderse los otros nombres de la pinza, también para conocer el uso principalmente. ¿Ok? Entonces, estas pinzas de Axon Brown es para cirugías finas. Tenemos la pinza de disección simple. Son pinzas para apósitos de Saquen, pinzas de disección rectas sin dientes. Se utilizan para prender tejido y aplicar apósitos. Sobre todo para prender tejido, la vamos a utilizar, como son sin dientes, ¿sí? O simples. Al decir simples, es sin dientes. ¿Sale? No tiene dientes, porque está la variante que tiene dientes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que es, bueno, comúnmente se utiliza para suturar. Esta pinza de sección sin dientes o simple se utiliza para suturar los bordes de una herida quirúrgica. Con eso se van a tomar los bordes de la herida y con eso vamos a dar puntos de suturas. ¿Sí? Y es una pinza que comúnmente, muchas de las veces, se utiliza muchísimo en la cirugía. Siempre el cirujano te va a decir disección, lo va a ocupar para todo. Para prensar un tejido y para dar puntos de suturas. Para eso lo vamos a utilizar. ¿Sale? Con la siguiente, vamos con el siguiente instrumento. Pinzas de disección con dientes.
Igual, si te das cuenta, son muy diferentes a las pinzas Epson, muy diferentes, totalmente diferentes. Entonces, estas pinzas, esa sí tiene dientes. Y bueno, cuando se va a iniciar una cirugía normal, ¿sí? Una cirugía sin que sea de anestesia de bloqueo epidural, bloqueo, bloqueo epidural, ¿qué va a pasar? Es el primer instrumento quirúrgico que le voy a pasar al cirujano. ¿Para qué? Le voy a pasar esta pinza de disección con dientes. Exacto. Para comprobar si el paciente está anestesiado correctamente. Y con las puntitas se van a tomar el borde del tejido donde se va a hacer la incisión. Y si vemos que hay respuesta a estímulo, pues quiere decir que el paciente no está, que la anestesia no está siendo efectiva. Y por lo consiguiente, ¿qué vamos a realizar? Pues hay que corroborar con el médico anestesiólogo para que vuelva a ver si le pone más anestesia al paciente para que no haya ese estímulo nervioso, porque si no hacemos eso al momento de hacer el corte, la incisión con la hoja de bisturí, pues el paciente le va a doler mucho, va a presentar dolor, ¿sale? Entonces es muy importante, como aquí lo menciona, ¿sí? Pinzas de disección, su uso pues para prender tejidos masivo, muy masivo, y también durante el cierre de heridas. Esta pinza sí te va a utilizar en una parte donde hay un plano anatómico que se llama aponeurosis. Cuando la aponeurosis se va a suturar en una cirugía general o gineco, ahí sí el cirujano te va a pedir la pinza de disección con dientes. ¿Por qué? Porque la aponeurosis es un tejido muy denso, es un tejido muy grueso. Es muy grueso ese tejido. Entonces al cirujano, si le pasamos la pinza de disección simple, se le va a resbalar, literal, se le va a resbalar el tejido. Entonces necesita esa pinza, pero es el único lugar donde vamos a ocupar la pinza de disección con dientes para cerrar ese plano anatómico. ¿Vale? Siguiente instrumento, pinzas de disección de DeBake. Bueno, como su nombre lo dice, también se le conoce como pinzas como pinzas de disección atraumáticas, pinzas de disección vascular. Para eso se va a utilizar. ¿Para qué? Su nombre lo dice ahí, prehensión de numerosos tipos de tejidos, comúnmente en cirugía cardíaca y vascular e en intervenciones gastrointestinales, que es donde la vamos a utilizar comúnmente. ¿Sí? Esta es una pinza de disección de especialidad. No es común, alguien de ustedes ya ha trabajado con ella, la ha conocido, la ha visto. ¿No? ¿Nadie? Es un instrumento de especialidad prácticamente. ¿Ok? Continuamos entonces. Pinza de disección de Ferrit-Smith. Esta pinza de disección también tiene la misma función. Prehensión de tejido muscular u óseo masivo, de uso frecuente en cirugía ortopédica de columna y obstétrica. También es una pinza de disección fina, ¿sí? No es común verlas en cirugías, en charolas de cirugía general. Por ejemplo, en las charolas que yo les compartí, en la de neurocirugía, por ahí la van a ver, en la neurocirugía sí viene, pero en la de cirugía general y gineco, no vienen. No vienen estas pinzas, ¿vale? Son pinzas para tejido delicado. No son como las normales, como las que tenemos comúnmente, como la disección, como la que acabamos de revisar. Seguimos entonces, siguiente instrumento quirúrgico, pinzas de disección rusas. Observa la mandíbula de esta pinza de disección. Es muy diferente. También se le conoce como pinza de disección de Rhodes. Se utiliza para presión de tejidos densos, también usadas en el cierre de heridas. Una recomendación importante de uso común en cirugía obstétrica y ginecológica. Ahí es donde la vamos a utilizar y esta
Sí, vienen en algunas charolas viene, pero sobre todo es más vistas en charolas. Esta pinza es de uso delicado, pero realmente en donde yo la he visto son en clínicas particulares. Clínicas particulares es donde yo la he visto, ¿sí? La he visto en clínicas particulares realmente, ¿sí? Entonces, no la he visto realmente en cirugías, en hospitales públicos. ¿Por qué? Por el grado de especialidad que es esta pinza. Muy bien, continuamos. Pinzas para campos de Bacaus. Estas sí son muy conocidas, ¿no? Muy conocidas estas pinzas, ¿no? Muchos de nosotros la hemos utilizado, también se les llama como para piel y campo, muy común. Se le conoce como pinzas de campo, pinzas serinas, pinzas Bacaus, tiene diferentes esos nombres, ¿sí? Es donde se va a utilizar, ¿sale? Se utiliza como instrumento de cremalleras y mandíbulas curvas, delgadas y agudas, para mantener los campos en su lugar, prender tejido grueso y reducir fracturas en pequeños huesos, que es donde la vamos a utilizar. Una recomendación importante que nos da aquí la bibliografía: cuando se una campos con pinza, debe tenerse cautela de no penetrar la piel del paciente. Se tiene cuidado al manipular pinzas penetrantes. Las puntas agudas fácilmente pueden dañar los guantes y la piel del instrumentista y del cirujano. Por las puntas tienen mucho filo. ¿Ok? Permítanme un segundito, alumnos, un segundito, por favor.
Bien, gracias por la espera. Continuamos entonces. Pinzas para campos no penetrantes. Igual se llama para campos, pero la diferencia de estas pinzas es en la mandíbula. Podemos ver en la mandíbula es muy diferente, ¿sí? La mandíbula es diferente, como lo podemos observar. Aquí también se le conoce como pinzas para campos atraumáticas. Existen de muchos tipos distintos de pinzas para campos, pueden ser de metal o de plástico y tienen una variedad de puntas no penetrantes. Se utilizan para fijar la unidad electroquirúrgica y la de aspiración a los campos. Para eso la vamos a utilizar. En las pinzas de portaesponja de Forester. También estas pinzas, ¿con qué otro nombre se le conocen a estas pinzas? A ver, ¿quién me dice? De La pinza anillos. de anillos, exactamente. ¿Sí? Es pinza de Forester o pinza de anillos. También se le conoce como pinzas portaesponja de Fletcher. Comúnmente conocida como pinza de anillos. ¿Por qué anillos? Por las anillas que tiene. Esto de acá. ¿Sí? Esto de acá, mira. A esto se refiere las anillas. Se utiliza como mango de una esponja para prender tejidos como el pulmonar para retirar el contenido uterino. ¿Sí? Comúnmente utilizada en la cesárea, ¿no? Con la que se hace la limpieza de la parte interna del útero. ¿Sí? Y la parte también, la parte externa que se va a utilizar. Para eso lo vamos a utilizar. La pinza de Alice, comúnmente instrumental de cirugía general. Son pinzas curvas o rectas con múltiples dientillos finos en la punta que embonan y reducen la lesión en los tejidos. Se utilizan para levantar, sostener y retraer tejido denso resbaloso que se está estripando. De uso común en amígdalas y tejido vaginal, mamario y tiroideo o para prender el intestino durante una resección. Para eso lo vamos a utilizar. Es comúnmente utilizada en cirugía general. Esta lo utilizamos mucho en cirugía general para tomar tejidos. Son pinzas de tracción para tejidos. Para eso la utilizamos. Siguiente instrumento quirúrgico se llama pinzas de Badcock. Esta también muy conocidas estas pinzas de Badcock. Muy conocidas las pinzas de Badcock. Son pinzas automáticas con puntas planas lisas en sus extremos redondos perforados. Se usa para prender y rodear estructuras delicadas con uréteres, trompas de falopio, intestino, ovarios y apéndice. Principalmente para el apéndice se utilizan las pinzas de Badcock, ya que con estas se tracciona el apéndice en una apendicectomía para extirpar quirúrgicamente a ese órgano enfermo que está inflamado. Observamos en las mandíbulas se ven diferentes, mira. ¿Sí? Ese estriado que tiene es un estriado liso que no va a lesionar al apéndice, porque en la apendicectomía donde vamos a utilizar para prensar el apéndice, tiene que ser una pinza fina que no vaya a perforar ese apéndice, porque si el apéndice se perfora durante la cirugía, pues eso es delicado para el paciente. Pinzas hemostáticas de coche rectas. Estas pinzas de coche rectas son muy diferentes. En la punta, la diferencia es que tienen en la punta, tienen dientes. Ahí en la punta, así como lo vemos, mira, tienen dientes, ¿sale? También se le conoce con el nombre de pinzas hemostáticas de Kocher-Ochsner o de Rochester-Ochsner. Así se le conoce, ¿sí? De Kocher o Rochester. Por eso nos podemos confundir con las pinzas Rochester-Pean, pero las Rochester-Pean son diferentes. Las Rochester-Pean, recordamos que hay rectas y curvas, pero ellos no tienen dientes. Las que tienen dientes se llaman Rochester-Ochsner, ¿sí? Pero su nombre real son las pinzas de Kocher rectas. Se utilizan para sujetar tejido duro, fibroso y resbaloso como músculo y aponeurosis. Información muy importante, asegurarse de que los dientes estén correctamente alineados y que el instrumento funcione de manera correcta antes de usarlo. ¿Sale? Hay que tener mucha precaución cuando se manipulan pinzas con dientes. Estos son agudos y fácilmente pueden dañar los guantes y la piel del instrumentista, incluso también los guantes del cirujano. Siguiente instrumento son el separador de Parker-Langerbeck. Parker-Langerbeck. También se le conoce como separador de Arminavi por la estructura. ¿A qué separadores se asemejan estos? A ver, ¿a qué separadores? ¿O se parecen como a qué? ¿A los Farabeu, maestro? Exacto, a las Farabeu, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? En el cuerpo.
en el cuerpo. ¿Sí? En el cuerpo. ¿Sí? Que no traen esa hendidura que se ve en el cuerpo. ¿Sí? Es un separador manual doble con fenestración ovalada en el mango y en la curva lateral hasta la pala a cada extremo. Un extremo es más largo que el otro, de modelo que pueda colocarse más profundamente en la herida. Se utiliza para retracción de incisiones superficiales pequeñas a fin de tener una mejor exposición. Esto comúnmente, esto es para separar tejido superficial. Por eso se le conoce como separadores manuales, porque se sujetan con las manos. Y una recomendación importante es que estos siempre van a ir en números pares. En números pares siempre van a ir. El separador de Goelet, ¿m? Como que el separador se parece, nada más que, imagínate que no tuviera una pala. La pala son las puntas de este separador, así se le llama. Si no tuviera una pala, ¿como a qué separador se pareciera? Las valvas. Ajá, si no tuviera una pala, Richardson. no. A los Richardson, exactamente, si tuviera una, pero no, ese tiene dos. Y una pala es más grande que la otra pala que vemos ahí. Es un separador manual doble con palas curvas en forma de taza y labio en forma de luna creciente. Un extremo es más largo que el otro, de modo que puedan colocarse más profundamente en la herida. Hay un solo tamaño y forma. Se utilizan para retracción de incisiones superficiales pequeñas a fin de tener una mejor exposición. Igual tienen que ir en pares. Separador de SEM. Ese es el famoso separador de Sen-Miller. Separador de Sen-Miller. Separador de garra. ¿Sí? Es un separador manual doble en el que el extremo tiene 3 garras agudas o romas y el extremo es una pequeña pala lateral. Aquí lo vemos, mira, le voy a dar un poquito de zoom. Ahí se ve, mira. Esas son las garritas. ¿Sí? Pero aquí tiene una pala. Y este es el famoso separador de Sen-Miller. Si únicamente fuera las puras garritas, se llamaría separador de garrita. Lo vamos a ver más adelante. Se utiliza para retracción de bordes de herida de la piel y tejidos más profundos en incisiones pequeñas. Para eso lo vamos a utilizar. Igual se expiden en números pares también. Siempre tiene que ir en números pares los separadores. ¿Sí? Siguiente, separador de Murphy. Igual, mira, tiene unas garritas y tiene como un arillo. También se le conoce como separador de garra. Tiene 4 garras romas o agudas. El mango tiene una abertura en forma de gota y en la punta de cada lado, como lo vemos. Se utiliza para retracción superficial de los bordes de una herida. Suele expendirse también en pares. Una precaución muy importante, se debe estar consciente de las garras agudas, las cuales pueden perforar los guantes y raspar la piel del equipo quirúrgico. Entonces, al pasarlos, hay que pasarlos siempre con la parte del mango, nunca de la parte de la punta, donde están las garras, porque vamos a lesionar al cirujano o ayudante. El separador de Bolman, también se le conoce como separador de rastrillo. Este tiene de 2 a 6 garras romas y agudas. El mango presenta una abertura en forma de gota, que es la parte de la punta. Se utiliza para retracción superficial de los bordes de una herida. La espátula maleable también se le conoce como separador de cita o separador maleable y se utiliza para retracción de intestinos y otros órganos en una herida. Este es maleable, se llama maleable, ¿por qué? Porque puede doblarse o moldearse según la forma que requiere el uso que necesita el cirujano. Y esos separadores maleables vienen en las charolas de colecistectomía abierta. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Sale? ¿Los han visto? ¿No? ¿Nadie nos ha visto? Ok. Siguiente. Separador de Parker. Es un separador manual doble con extremos redondos lisos. Estos sí, parecidísimos a los Farabeus. Pero ¿cuál es la diferencia? Sus palas. Se utilizan para retracción y exposición de una herida con pequeñas a superficial y suelen expedirse pares. Son muy parecidos muy parecidos a los separadores de Farabeu. La diferencia acá es el cuerpo. Esa estructura angosta y esa estructura ancha. La Erina se llama ese instrumento. También se le conoce como gancho cutáneo, gancho de Joseph o gancho de Gillette.
Es un pequeño instrumento manual de uno o dos ganchos agudos en los extremos. A eso se refiere, mira, esta punta, así se ve un poquito más grande acá. ¿Y para qué se utiliza? Pues bueno, para lo siguiente. Para retracción de los bordes cutáneos. Una precaución, los ganchos son muy agudos. Cuando se manipulan instrumentos agudos debe tener precaución para no perforar los guantes y lesionar la piel del paciente. Separadores de Whitlaner, esto viene en el set de traumatología, el famoso separador de Whitlaner. Es un instrumento anillado de autorretención con un dispositivo de cremallera escape en las cañas que lo mantiene abierto en la herida. Un extremo tiene 3 puntas dirigidas hacia afuera y el otro tiene 4. Las puntas pueden ser romas o agudas. Se utilizan que mantienen abiertos los bordes de una herida quirúrgica. Estos separadores se llaman separadores automáticos. Separadores automáticos o autoestáticos. ¿Por qué? Porque se colocan y se fijan nada más y listo. Para eso. ¿Sí? ¿Sale? Para eso nada más. ¿Ok? Separador de Helpy. Es un instrumento anillado de autorretención con un dispositivo de cremallera escape de las cañas y 2 puntas agudas dirigidas hacia afuera, una en cada lado. Se utiliza para exposición superficial a profunda de la herida, dependiendo de la profundidad de esta. Este separador siempre tiene que extenderse al cirujano con las puntas hacia abajo, porque si no lo vamos a lesionar. Las puntas son muy agudas y pueden perforar los guantes y la piel. Cánula de aspiración de Frazier. También se le conoce como tubo de aspiración de Frazier. Esto que está aquí, la guía, se introduce adentro. ¿Sale? Es una sonda cilíndrica angulada con apertura y orificio salida. En el mango, el diámetro del tubo de aspiración se mide en escala de French y va de 3 hasta 15 French. ¿Para qué se utiliza? Para aspirar en espacios limitados como la cavidad nasal e intervenciones lumbares, cervicales o en craneotomías. Ahí es donde se va a utilizar esta cánula de Frazier. Cánula de aspiración de Paul. También se le conoce como cánula de Paul, tubo de aspiración de Paul o cánula de aspiración. Y bueno, se utiliza para aspirar grandes cantidades de sangre u otros líquidos en la cavidad corporal. El tubo interno de esta cánula puede usarse para aspirar desde la diáfisis del fémur durante una intervención de reemplazo total de cadera. ¿Vale? Es en traumatología donde se utiliza. Y la cánula de aspiración de Yankauer, pues bueno, esta cánula, como la vemos aquí, pues es una cánula desechable. Que lo ideal para todas cirugías tendría que ser desechables. Lo ideal, la cánula. Pero en la vida real, pues no. Las cánulas que utilizamos son reutilizables y son cánulas de acero inoxidable. Sí, lamentablemente, ¿no? Lo ideal sería una cánula desechable por cirugía. Eso sería lo fabuloso, lo genial, pero muchas de las veces pues no es así. Se utiliza para aspirar en todo tipo de heridas de manera eficaz y sin dañar el tejido circundante. Portagujas de Krill Wong. También se le conoce como portagujas ligero o portagujas fino. Se parece al portagujas de Mayo Egar, pero no lo es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la punta. La punta es más fina, es muy largo, ¿sí? Se utiliza para sostener agujas de tamaños pequeños e intermedios durante una sutura. Portagujas de Mayo Egar. Este sí es el común utilizado en cirugía general, ¿no? Y en ginecología. También se lo conoce como portagujas fuerte y portagujas pesado. En las mandíbulas anchas redondeadas en la punta con patrón de estriado cruzado se utiliza para sostener agujas grandes durante la sutura. Para eso lo vamos a utilizar. Siguiente instrumento se llama portagujas de Rieder. También se le conoce como portagujas ligero. Se utiliza para sostener agujas de tamaño pequeño e intermedio durante la sutura. Se usa a menudo en intervenciones vasculares. La engrapadora de piel es esta, mira.
Esta es una engrapadora de piel. Es un instrumento estéril para uso en un solo paciente. Se precarga con grapas quirúrgicas rectangulares y de acero inoxidable cuya finalidad es aproximar la piel. Existen muchos fabricantes y modelos de engrapadoras. Tiene un mango y un gatillo que se acciona para disparar las grapas en la punta y una flecha de alineación. ¿Para qué se utiliza? Para aproximación de piel en el cierre de heridas. ¿Sí? Hay cirugías, por ejemplo, en las cirugías como la laparotomía exploradora, donde son cirugías muy grandes. Muchas de las veces ya no se utiliza, la incisión es muy grande, perdón, no se utiliza sutura. ¿Qué es lo que se utiliza? Grapas para que aproximen la piel. Las pinzas aplicadoras de clips, los clips de titanio son esos azules que se ven acá, mira. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 clips de titanio. ¿Sale? Para eso lo vamos a utilizar. Los clips de titanio se van a utilizar con esta pinza, por eso el nombre de la pinza. Pinza aplicadora de clips, también se le conoce como aplicador de clips. Se utiliza para ocluir vasos u otras estructuras tubulares. Aplicador de clips precargado, también se le conoce como aplicador de hemoclips. Es un instrumento estéril para uso en un solo paciente, precargado con clips. Estos se fabrican en diversos tamaños y longitudes. Y el uso es para ocluir vasos u otras estructuras tubulares. Y pues bueno, eso sería con respecto a instrumentos quirúrgicos. Con los instrumentos quirúrgicos de cirugía general, los básicos y en los más básicos, tanto de cirugía general como de ginecología y de todos los que vamos a utilizar. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algo que agregar, algo que comentar? No, hasta ¿Todo el quedó claro? momento, maestro, Bueno, gracias. Todo muy bien, maestro. bueno, Bien perfecto. explicado. En este espacio vamos a hacer una serie de preguntas que necesito yo conocer de ustedes. La primera pregunta para todo el grupo, y me gustaría que fueran comentando, donde ustedes trabajan, la primera pregunta es, ¿cuentan con autoclaves de vapor? ¿Esterilizadores de vapor? A ver, ¿quién dice yo? ¿Dónde laboran? ¿Dónde trabajan actualmente? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Con cuántos? Con dos Dos, automáticos. perfecto. Dos, Automático. maestro. Muy bien. Ok. Entonces, se van a llevar una pequeña tarea. Bueno, ahorita les digo la tarea. Primero eso. Ok. Cuentan con autoclaves de vapor. Muy bien. Allí en la selle donde laboran, utilizan cinta testigo para los paquetes. Sí, Sí, ¿Sí? Sí, maestro. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Para empaquetar alguna pinza adicional, algún separador adicional, ¿utilizan bolsa grado médico? ¿Sí? La bolsa sí. grado médico. ¿O utilizan o lo empaquetan en papel? Papel. En bolsa de Perdón, grado médico. en campo. En papel, maestro. En papel grado médico. En Sí. bolsas, pues. En Ujú. bolsas grado Sí, médico. Correcto. Doble envoltura. Muy sí. bien. ¿Alguien que empaquete en campo? ¿Con doble campo? ¿No? ¿Nadie? Excelente. sí, Muy bien. ¿Sí? A ver. Sí. Bueno. Entonces la tarea es eso. Me van a investigar el autoclave. ¿Cuál es la marca de tu autoclave? Ay, pero maestro, déjeme anotar, ¿eh? ¿Sí? Investigar la marca del autoclave que tenemos en la institución de salud donde trabajamos. Si es Ok, manual y maestro. automático. Pero lo más importante que quiero saber de esta autoclave, bueno, que me gustaría que me compartieras fecha
de instalación en tu hospital? O sea, ¿cuánto tiempo lleva el autoclave contigo en el hospital? Ok. ¿Ok? Ujú. Lo siguiente que van a investigar es el uso de indicadores biológicos. ¿Quiénes se utilizan indicadores biológicos y cuentan con el material y desde luego con la incubadora y con los Yo, maestro. indicadores? Sí, bueno, Sí. lo que me van a investigar, los que tienen esa oportunidad de tenerlo, porque es una gran oportunidad de verdad, y es la seguridad del paciente quirúrgico. Marca, la marca de los indicadores y la marca de la incubadora, que tiene que ser la misma, desde luego que indicador e incubadora, ¿no? Y van a Ujú. preguntar a la enfermera de selle, si es que no laboran en selle, cada cuánto o cuál es la forma interna de utilizar esos indicadores. La mayoría de los hospitales lo hacen la primera carga de la mañana. O sea, en la primera carga del turno matutino y ya, en una carga. O si lo utilizan en todas las cargas, pero sobre todo en todas las charolas. Ah, ok. ¿Nosotros, ¿Vale? maestro? Es investigar. Ujú. Ah, ok. ¿Sí? Los dos van a investigar. Marca y cómo la utilización de indicadores biológicos en caso de que lo utilicen. Quienes no lo utilizan, pues no. No es necesario. No es necesario no van a investigar eso, ¿no? Otra parte importante que me gustaría que investigara, si es posible, conocer cuánto tiempo lleva laborando el personal en ese servicio, ¿sí? En la mayoría de las leyes institucionales, las enfermeras llevan años trabajando ahí, porque en la selle tiene que trabajar personal que conozca el instrumental, que conozca el stock del instrumental, ¿sí? Entonces, debemos de conocerlos así, ¿vale? O si es personal nuevo, difícilmente van a colocar personal nuevo ahí, muy difícilmente que lo hagan, ¿eh? ¿Vale? Tiene que ser personal de experiencia. Y la otra investigación importante, que quiero que me hagas, si cuentan con manual de procedimientos. Manual de procedimientos del servicio de sella, ¿vale? Los temas los vamos a ir combinando. La siguiente semana vamos a ver métodos de esterilización y ahí vamos a volver otro tema de instrumental y así lo vamos a ir combinando los temas para no estar viendo todo el mes instrumental, ¿no? Lo vamos a ir combinando, ¿sale? Entonces, en esa parte. Entonces, esa sería la tarea de investigar sobre el autoclave, los indicadores biológicos, cuánto tiempo lleva elaborando el personal ahí y si cuentan con manual de procedimientos. En caso de que no cuente con manual de procedimientos, yo tengo la idea, te la planteo, de que juntos elaboremos un manual de procedimientos para nuestro servicio de SEI. ¿Cómo ves? Sí, es una muy buena idea, maestro. Muchas gracias. Excelente, maestro. Sí. En conjunto elaborar un manual de procedimientos. Como su nombre lo dice, ahí vienen descritos los procedimientos, por ejemplo, el empaquetamiento de los materiales, de las charolas de instrumental, cómo se debe hacer. ¿Cuál es lo ideal? Mira, lo ideal para empaquetar paquetes pequeños, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, el equipo de sutura, las compresas, algún separador adicional, el tubo de aspirador, si es que es reutilizable, alguna pinza de especialidad. Lo ideal es bolsa grado médico. Bolsa grado médico, lo ideal. Eso es lo ideal, bolsa grado médico. Pero muchas instituciones, al tener ahorita una carencia en insumos, porque esos faltantes de insumos es a nivel nacional, ¿eh? Te hablo del sistema público de salud, sistema público de salud. Si trabajas en medio particular, pues sabemos que ahí tienes todo. Ahí no hay faltantes. Pero en el sistema público de salud sí tenemos faltantes, lamentablemente. Entonces, no es correcto empaquetar con campos, paquetes pequeños. ¿Sabes por qué?
Porque hay otra actividad que te voy a dejarla, pero pues sería más adelante. Pero te adelanto, pero sería otra actividad más adelante. Que la vas a realizar, yo te voy a decir cuándo, pero rápidamente te explico. Mira, la actividad que vas a hacer, que sería más adelante, pero si quieres avanzar también te la indico, es que usted muy discretamente va a ir al servicio de lavandería de su hospital. Si es que utilizan todavía ropa de tela y se lava, como las batas, algunos campos, sábanas, ¿no? Que muy discretamente visite al compañero de lavandería, platique con él y vea los procesos y qué utiliza para lavar, desinfectar esa ropa, ¿sí? Porque a partir de ahí está la seguridad del paciente quirúrgico. Muchas de las veces, los compañeros que están ahí, yo te hago una pregunta. Los compañeros deberían tener algún curso de actualización sobre el uso de detergentes, manejo de ropa contaminada y sobre todo procesos de lavado de la ropa. ¿Verdad? Sí, Sí debería, maestro. deberían tener. Sí. Sí, Sí, Y en la maestro, realidad, es bien importante. sí, No, y en la realidad pasa. mandan a cualquiera. No, mandan a cualquiera de intendencia. Exacto. maestro, Entonces, sí, adelante. a nosotros no tenemos lavandería, es a través de una empresa que hace la maquila y nos entregan ya todo lavado. O sea, es externo. Ujú, sí, el servicio es externo, nos Chispas. entregan todo lavado aparte, o sea, de manera independiente. Pero es ropa quirúrgica. Sí, Chispas, no. Y cuando llega, pues bueno, me imagino que el traslado lo hacen en contenedores especiales o cómo trasladan sí, así la es. ropa. Sí, lo ¿En qué llevan en tipo de contenedores contenedores? especiales. Realmente, pues no conozco de contenedores, pero sí son contenedores tan cerrados. De Y sí he plástico. visto, ajá, que llegan a lo que es el servicio de donde está la ropería y le entregan con la persona encargada. ¿Y esto viene con bolsas de nylon? Ah, sí, de papel de como, ¿cómo le diré? De papel de grado médico, del que es Ah, transparente bueno. y del Ok. de rollo de papel. Bueno, pues sí. Pues podemos pensar que es un proceso seguro, pero Sí, aquí sería ver cómo lo lavan allá. efectivamente, eso sí es ahí buena pregunta. Sí, porque en efecto, miren, las infecciones en sitio quirúrgico están a la alza, ¿sí? Están a la alza las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Por qué pasa? Porque puede dársele un buen proceso de esterilización, ¿sí? Pero donde falla a veces es el primer paso de lavandería, segundo paso, proceso de desinfección. Por eso la importancia de conocer qué edad tiene el autoclave en tu servicio. Hay autoclaves que están totalmente obsoletos. Ahora, en Oaxaca, bueno, ningún alumno del IPREN de Oaxaca. En Oaxaca hay un problema ahorita. En un hospital regional de Oaxaca, del IMSS Bienestar, los autoclaves llevan más de 30 años y no se está haciendo los procesos de esterilización correctamente y más sin embargo así se está operando a los pacientes. Entonces, lamentablemente, el proceso no es seguro, no es seguro el proceso. Entonces, está en riesgo la seguridad quirúrgica del paciente. Y ahorita el hospital está en paro de labores, porque exigen autoclaves nuevos, pero no les quieren dar autoclaves nuevos. Únicamente lo que van a hacer es darle un pequeño mantenimiento nada más y que sigan funcionando. Entonces realmente no van a invertir en esterilizadores nuevos. Por eso la importancia. Entonces la actividad es esa, que vayas a la lavandería, por favor. Platiques de manera muy discreta, que el compañero no se dé cuenta que que estás como investigando algo, ¿no? Sin nada más conocer. Y créeme que después de que salgas de la lavandería vas a salir muy pensativa, ¿sí? Porque ahí lavan la ropa junto, meten todo, ¿eh? Todo meten junto. Y ahí se va, órale. Y ya cuando se seca la ropa, la sacan y la ponen en una mesa, ahí a la intemperie. Y ahí está en la mesa. Y de ahí ya le empiezan a doblar y ya, te la llevan en su famoso carrito para allá, para el servicio de quirófano, sin cuidar
sin cuidar, fíjate bien, sin cuidar ese proceso de esterilidad. Así, ¿sale? Pero esa tarea te la voy a dejar más adelante. Ahorita nada más investigar de los esterilizadores, por favor. Perfecto, no sé si tengan alguna duda. El día de hoy no vamos a pasar lista. Como se dieron cuenta, no estoy en casa. Estoy fuera de casa. Ya no me dio tiempo a llegar a casa. Entonces, hoy no vamos a pasar lista. Pero ya anoté acá, ya tomé captura de los que sí vinieron. Sí, ya les tomé captura. Los que no trabajan en una institución, pues no van a hacer la tarea. Por esa parte no se preocupen. ¿Sale? Es solo para los que sí trabajan y tengan la oportunidad de hacerlo, por favor. Ok. Bien, pues entonces vamos a dar finalizar la sesión. Antes de finalizar la sesión, los voy a invitar a un taller que es parte de un diplomado de quirúrgica, ¿vale? Ojalá puedan participar. Es un taller de actividades de la enfermera circulante. ¿Por qué es importante que participes en él? Porque el equipo de bloqueo se prepara en selle y tiene una razón de ser. ¿Cómo se prepara? El equipo de aseo quirúrgico o preaseo quirúrgico también se prepara en selle. Y esos empaquetamientos los vamos a hacer en ese taller. Te voy a enseñar cómo se empaqueta un paquete. Y claro, también conozcas actividades de enfermera circulante. Es un taller opcional. Quien guste participar, ¿a quién le gustaría participar? Va a ser el sábado 11 de julio. Es un sábado 11 de julio en un horario de 12 del día a 4 de la tarde. Plataforma Zoom, en sesión en vivo. ¿A quién le gustaría participar? ¿Qué costo va a tener el taller, maestro? Ningún costo. Es un taller que yo les quiero compartir para que veamos y también ahí es importante porque yo también les voy a enseñar ahí a doblar ropa quirúrgica. Es otro tema que vamos a ver también, lo de la ropa quirúrgica, pero les voy a enseñar a doblar una bata, a doblar un campo, a empaquetar, ¿sí? Es parte, de todos modos yo la clase se las voy a mandar grabada para que ustedes lo vean complementario. ¿Por qué me gustaría que estuvieran en vivo? Porque ahí me pueden hacer preguntas. Nosotros se va a llevar a cabo en la selle, bueno, en nuestro pequeño laboratorio de enfermería quirúrgica que tenemos en la universidad. Ahí se va a llevar a cabo. ¿Y por qué me gustaría que participaras en vivo? Para que me preguntaras en ese momento, ¿no? ¿Por qué la bata se dobla así? ¿Por qué tomo el campo así? ¿Por qué no así? Porque ya cuando vengo una clase grabada ya es un poquito complejo la pregunta, ¿sí? Entonces sería sábado 11 de julio en un horario de 12 del día a 4 de la tarde. Están cordialmente invitados. Vamos a ver doblado de ropa y empaquetamiento de paquetes, como el equipo de bloqueo y lo que es el aseo quirúrgico. ¿Cómo le llaman ustedes a su aseo quirúrgico? Que es el equipo con el que se hace la asepsia de la región operar. ¿Cómo le llaman ustedes allá en su hospital? Aquí se le llama aseo circulante. ¿Allá? ¿Cómo le llaman? A ver. En mi Aseo hospital quirúrgico. solamente se llama aseo quirúrgico. Aseo quirúrgica, muy bien. ¿Alguien más? Sí, ¿no? Ok, aseo quirúrgico. Perfecto. Entonces, nosotros aquí en Oaxaca le llamamos aseo circulante. Pero es lo mismo, ¿vale? Y ahí te vamos a enseñar. Le vamos a hacer llegar la invitación de todos modos, el cartel ahí al grupo y también le vamos a mandar el link. Quien desee participar, pues bienvenido y bienvenida. De todo modo, yo les voy a compartir también la clase grabada a ustedes. Se las voy a compartir para que la vean. Porque esa es la parte práctica de lo que estamos viendo. Pues nos vemos la siguiente semana, chicos. Muchas gracias por participar. Y una disculpa por las interferencias, interrupciones que tuve, pues no me encontraba en casa, pero muchas gracias por esa comprensión. Les comparto estas diapositivas y les digo, vayan haciendo su archivo personal, vayan guardándolo y vayan repasándolos ustedes. Cuando ya nos toque ver el set de instrumental, yo les voy a mostrar una charola instrumental en vivo y ahí vamos a platicar. Y te voy a preguntar los nombres de cada instrumento y ahí me voy a dar cuenta
si pudiste, si comprendiste y si le diste lectura a estas diapositivas. ¿Algo más que preguntar? ¿Algo más que agregar? No, nada, maestra, muchas gracias. Bueno, Gracias, y maestra. le comparto ahorita Excel, las láminas más tardecita. Le mando todo lo solicitado. Le agradezco mucho, maestro. Buenas tardes. Cuídense mucho. Buenas tardes, maestro. Hasta pronto.